Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este viernes 1 de septiembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles. María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750. Seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com. Y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las noticias más destacadas en Venezuela y el mundo. Sin duda alguna, desde ayer, los ojos puestos en España tras la detención en Madrid de Hugo Carvajal, alias El Pollo Carvajal, ex jefe de inteligencia venezolana reclamado por Estados Unidos. Decía el diario El País, la fiscalía neoyorquina acusa de narcotráfico y blanqueo al ex general prófugo, hombre de confianza de Chávez. Y les comento algunos detalles porque, bueno, hay que recordar que este militar se encontraba en la lista OFAC desde el año 2008. El Departamento del Tesoro lo incluyó allí. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó en 2008 a Hugo Carvajal y a otros militares venezolanos, Henry Rangel, Ramón Rodríguez Chacín, por ayudar materialmente en las actividades, decía ese documento, de narcotráfico de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, una organización narcoterrorista. La designación exponía a estos funcionarios del gobierno venezolano por instigar y financiar a las FARC. 2008. Estamos a 2021 y lo han detenido finalmente en Madrid. La prensa, como es natural, recuerda los escapes de Hugo Carvajal. Cuando Carvajal se salvó fácilmente de una detención en Aruba, dice El País, y posible extradición a Estados Unidos con unas credenciales diplomáticas de cónsul de Venezuela en trámites, creó una leyenda como el Houdini del chavismo. Con un poco de maña diplomática, contactos y un pasaporte abridor de puertas, podía sortear escollos en aeropuertos y sanciones internacionales. Era lo que algunos vislumbraban el año pasado, que pasaría también cuando el empresario Alex Saab, señalado por presunto testaferro del régimen venezolano, fue apresado en el aeropuerto de Cabo Verde. El mito del escapista, sin embargo, se ha derrumbado 2 veces esta semana. Primero, con la autorización definitiva de la extradición de Saab a Estados Unidos, y este jueves con la detención por segunda vez de Carvajal, el hombre de confianza de Hugo Chávez, por la policía española. Y cuando leíamos la noticia y la reseñábamos, la comentábamos con ustedes ayer en la tarde, recordábamos que sobre funcionarios actuales del régimen de Nicolás Maduro también hay averiguaciones similares por sus vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ustedes recordarán aquella rueda de prensa que ofreció el fiscal William Barr el año pasado, en 2020, donde señalaba a varios funcionarios, incluyendo a Nicolás Maduro, del régimen venezolano. Pero bueno, habrá que ver cómo evoluciona este caso y el impacto que va a tener o no para nuestro país. Ayer comentábamos con el embajador Milos Alcalá en horas de la tarde que coincide la detención del general Carvajal en Madrid, efectivamente la autorización para la extradición de Alex Saab y también el informe de la ex fiscal Fatou Bensouda, hablando de la necesidad o los argumentos para abrir una investigación por posibles delitos de lesa humanidad con estas negociaciones que se adelantan en México. Por cierto, el gobierno norteamericano ayer reiteraba que no ve avances significativos para evaluar ahora mismo el levantamiento de sanciones en Venezuela. Y producto de esta situación y otras, es decir, de la crisis en nuestro país que ha llevado a estos factores a reunirse en México, bueno, ya el número de ciudadanos, de venezolanos que están en el exterior superó los 6 millones de personas, y de esto nos enteramos también esta semana. De esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Se dice fácil, estamos hablando
como han dicho algunos, prácticamente el 20% de la población en una nación que no está en guerra abierta, no ha sufrido una catástrofe natural. Y vamos a analizar este tema, el impacto que esto tiene. Nos acompaña a esta hora vía Zoom Ronald Rodríguez, internacionalista, politólogo, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela, Universidad del Rosario en Bogotá. Profesor, como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la invitación y, como siempre, un placer estar con ustedes. Pues yo le pediría un primer comentario acerca del tema que nos ocupa la mañana de hoy. Da la impresión, a la luz de estas cifras que actualizaban Naciones Unidas, que, bueno, la crisis, el éxodo venezolano continúa, no se detiene. Y yo le pedí un comentario inicial porque Colombia, ahora mismo, en Colombia reside prácticamente el 20% de esa población que ha salido de nuestro país. ¿Qué puede decirnos? En efecto, María Alejandra, hay una particularidad y es que en el día de ayer se publicó una cifra que, digamos, mostraba el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela y decía que había 6.024.351 venezolanos fuera de su país, dato que se levanta a partir de una serie de proyecciones que hacen las distintas agencias migratorias de los países receptores. No obstante, pues también hay que aclarar que horas después el R4B, que es la plataforma de Naciones Unidas, la plataforma multiagencial donde se está haciendo el seguimiento y el apoyo a la migración venezolana, pues modificó la cifra y bajó nuevamente a 5.667.921. Nosotros desde el Observatorio de Venezuela creemos que la cifra realmente es la de más de 6 millones. Esto parece obedecer a que Migración Colombia muy seguramente le entregó la cifra a las autoridades, sobre todo por la visita de Eduardo Stein a Colombia, y que la gente del R4B lo publicó sin, digamos, la anuencia del gobierno colombiano. Ustedes saben que en el caso de Colombia, Colombia habla de 1.700.000 migrantes y la cifra en este caso sería una cifra de 2.099.357. Más allá de la dinámica de si son 6 o son 5,6, la realidad es que en el caso de Venezuela vivimos un fenómeno de movilidad humana que es difícil de establecer cuál es su dimensión. Incluso cuando uno le hace seguimiento a la plataforma, pues se da cuenta que en todo este periodo de cierre de fronteras por la pandemia, en el cual pues la movilidad humana se ha visto seriamente golpeada y la gente no puede pasar de un país a otro con mucha facilidad, los vuelos se han restringido y varias de las fronteras continúan cerradas, pues la realidad aparte de eso es que más de 35.865 venezolanos en promedio, a pesar de los cierres de frontera y a pesar de todas estas características, continúan saliendo de su país. Lo que sí es cierto y lo que ya se puede afirmar es que el caso venezolano es sin lugar a duda uno de los fenómenos de movilidad humana más grandes del mundo y que requiere atención. Entonces, no nos detengamos en si la cifra es de 6 millones o de 5,6, sino miremos un poco cómo ha sido la respuesta del manejo del tema migratorio. Una de las características de la visita de Eduardo Stein es que felicita al gobierno colombiano por la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos y de hecho, pues está en la región, digamos, un ambiente en el cual algunos países empiezan a notar o sienten que es necesario aplicar medidas similares. En este momento el estatuto va avanzando. Hemos pasado de la fase de preregistro virtual a la fase de registro presencial. Ese registro presencial implica un reconocimiento biométrico. Nosotros hemos llamado la atención porque pues la primera parte, si bien ha tenido unos resultados y unos éxitos importantes, también hay que decirlo, la población venezolana que se encuentra en condición de movilidad humana muchas veces no tiene acceso a tecnología, no tiene acceso a un equipo que le permita conectarse a Internet, tampoco tiene, digámoslo, una conexión constante, estable, y esto pues ha significado que si bien muchos venezolanos han hecho parte del proceso, más del 75% lo hicieron realmente en el primer mes y finalizaron esta parte biométrica, esta parte, perdón, de registro previrtual, el 64% también en el primer mes. Esto pues implica unos retos porque pues hay población que requiere búsqueda activa, es decir, que requiere apoyo de la institucionalidad colombiana, no solamente de la institucionalidad del Estado, sino de la institucionalidad de las organizaciones de la sociedad civil para poder continuar con este ejercicio. Y pues sin lugar a duda, a pesar de toda esta dinámica en el cual a veces los datos son impactantes, hay que ponerse también detrás de las historias y empezar a entender que el proceso de construcción de una Venezuela en la diáspora
es un proceso importante. De ahí que uno pues extrañe que falte un poco más de coordinación y liderazgo por parte de la comunidad venezolana en algunos países para poder precisamente adelantar procesos como el que se adelanta en el Estado colombiano. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque lo que destacaría de la cifra sobre el número de venezolanos que han salido y el avance del programa del Estatuto Temporal de Protección que ha puesto en marcha Colombia es que ha visibilizado, ha evidenciado el problema que durante muchos años ha negado el propio Nicolás Maduro. Sin ir más lejos, en enero, revisando información para este programa, él estimaba que la migración venezolana era de 600.000 personas. Hay que agregarle un cero a esto, según cifras de Naciones Unidas, que además es posible contrastar con esta data estadística que está levantando ahora mismo Colombia. Yo le pediría un comentario al respecto. Lo escuchamos. En efecto, durante mucho tiempo el régimen de Nicolás Maduro ha intentado minimizar el fenómeno migratorio que enfrenta el país. Es decir, el régimen de Nicolás Maduro en diferentes momentos ha atacado a la migración venezolana de diferentes maneras. Primero, limitando su derecho a la movilidad internacional, el acceso a pasaportes. Cuando un ciudadano no tiene acceso a un pasaporte o le cuesta demasiado dinero acceder a uno, pues lo obliga a viajar sin un documento que le permitiría pasar las fronteras y que de hecho pues le permitiría ingresar al país en regularidad. Esa ha sido una de las medidas más desastrosas porque los ciudadanos venezolanos en medio de las afugias, en medio de esta emergencia humanitaria compleja y ya prolongada, pues salen del país sin un documento que les permita hacer ese tránsito internacional y de entrada, por ejemplo, ya en el Estado colombiano ingresan de forma irregular y esto pues tiene unas consecuencias en el corto y en el mediano plazo para ellos. De hecho, en este momento que estamos implementando el estatuto, una de las características del estatuto es que aquellos ciudadanos que ingresen a Colombia regularmente durante los próximos 2 años van a poder acceder al estatuto, pero para ingresar regularmente en este momento se requeriría prácticamente primero un pasaporte y segundo hacerlo de forma aérea, porque por el lado terrestre continúa la frontera cerrada, si bien hay unos pasos humanitarios y del sector educativo que se han adelantado entre las autoridades del norte de Santander y las autoridades del régimen en la zona del Táchira. La realidad es que un venezolano que quiera salir, que busque salir de Venezuela, lo tendría que hacer de forma regular y para eso requeriría, primero, como les digo, el pasaporte y segundo, tener el dinero para poder hacerlo por forma aérea para ingresar a un país como Colombia. Es decir, el estatuto hoy para un ciudadano venezolano que viene con pasaporte y llega al Dorado le permite acogerse al estatuto, pero no así para los cientos de personas que cruzan todos los días la frontera de forma irregular. Otra de las características que ha tenido el régimen de Nicolás Maduro es que en algunos momentos incluso llegó a decir que eran actores que se contrataban desde el lado colombiano para que caminaran por las avenidas y por las carreteras de Colombia y mostraran una imagen o una tragedia venezolana y pusieran algo así como una puesta en escena que condenara al régimen venezolano. Pero la realidad de esto es que muchos ciudadanos venezolanos, pues incluso sin la inteligencia y sin la preparación para hacer una migración, me explico, cuando uno va a hacer un viaje uno se prepara, hace todo un ejercicio de inteligencia de averiguar cuáles son las rutas, cuál es la dinámica, por dónde voy a pasar. Tristemente, parte de la población venezolana lo hacía sin estos preparativos y pues en la topografía colombiana se enfrentaban a temperaturas bajo cero sin la adecuada vestimenta y esto llevó a que niños, niñas y adolescentes fallecieran en las carreteras, personas mayores que se subían al páramo de Berlín, por ejemplo, sin la preparación adecuada y que cuando ya estaban en el páramo de Berlín era demasiado difícil devolverse y obviamente sin la hidratación y sin la ropa que se requiere para el frío que se presenta en esta área, pues terminaban falleciendo y esa es una de las características. Mientras que eso sucedía, lamentablemente el régimen y el señor Diosdado Cabello decía que estos eran actores, lo cual pues denota el desprecio hacia la vida humana y hacia la tragedia que vive Venezuela que impulsaba en ese momento el régimen. Y en el último periodo no se puede negar que hay una dinámica en la cual se busca desestimar la dimensión de la migración. Es más, se muestra la situación de Venezuela como si los migrantes no fueran el número que son o no tuvieran las dificultades que tienen. Hoy
uno de los temas más importantes en la región es precisamente la atención de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela, y uno de los debates que está pendiente en la región es la vacunación de esa población. Si bien estados como el estado colombiano ya han generado una ruta para la vacunación de los ciudadanos venezolanos, muchas veces esa ruta es una ruta que les implica, por ejemplo, terminar el proceso del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, y eso retrasa sus procesos de vacunación 2, 3, hasta 4 meses, y en otros países ni siquiera se ha planteado esa dinámica. En ese orden de ideas, pues hay un reto muy difícil para abordar, porque la migración implica también manejar una estructura de atención en salud pública para la vacunación, no solamente de COVID, también de otras enfermedades, que eso ya lo venía haciendo el Estado colombiano desde el 2018. Si me permite, nuestro invitado, tenemos justo las declaraciones del presidente Iván Duque, también del representante de Naciones Unidas para Migración venezolana, Eduardo Stein, en esta visita a Colombia. Iniciamos con el mandatario colombiano. Él destacaba justamente los avances del Estatuto Temporal de Protección y el número de personas que ellos aspiran a incluir en esta iniciativa. Vamos a escuchar al presidente Iván Duque y yo le pedí un comentario. Quiero una vez más darle la bienvenida a nuestro país al doctor Eduardo Stein. Él es el enviado especial del secretario general de las Naciones Unidas para la situación de los migrantes venezolanos en América Latina. Él trabaja articuladamente con ACNUR, con la Organización Internacional de Migraciones, y también con el equipo residente de Naciones Unidas, incluyendo el trabajo del PNUD. Valoramos una vez más la visita suya, doctor Stein, a nuestro país, no solamente porque sabemos el peso que usted ha tenido en la diplomacia latinoamericana, sino también por el compromiso que usted tiene por la atención de la población migrante. Y hemos podido también con el doctor Stein hacer una evaluación del estado de avance de la política del Estatuto de Protección Temporal en nuestro país. Ya tenemos en este momento más de 1 millón de migrantes que empezaron con el preregistro virtual y que ya tienen hoy reconocimiento biométrico. Eso es un récord, y eso nos permite que nosotros fijemos la meta de llegar para finalizar este año con cerca de 1 millón de migrantes que ya tengan su tarjeta de identificación del Estatuto de Protección Temporal, y avanzar para tener 800,000 más entre enero y agosto del año 2022. Eso nos permite a nosotros tener la regularización migratoria más grande que se haya hecho en América Latina, pero hacerla también articulada con una capacidad de respuesta de los servicios del Estado y reconociendo también el acompañamiento. Que yo le pedí un comentario, profesor, porque, insistimos, estamos hablando de un tercio, yo corrijo, un tercio del total de migrantes venezolanos que están en el exterior ahora mismo residen en Colombia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. En efecto, María Alejandra, si la cifra del 1.700.000 se fuera la cifra del Estado colombiano, que nosotros siempre hemos creído que ahí hay un subregistro, estamos hablando de más del 30% de la migración venezolana está en el territorio colombiano. Eso quiere decir que un número importante de ciudadanos venezolanos hacen parte ya del Estado colombiano y van a ser parte en el futuro. Yo con el Observatorio de Venezuela venimos haciendo un ejercicio de seguimiento a la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, un proceso que llamamos la bitácora migratoria, donde todos los días vamos revisando las cifras que reporta Migración Colombia. Este es un ejercicio que hacemos conjuntamente con la CAS, con la Konrad Adenauer Stiftung, y lamentablemente pues creo que el presidente ayer dio unas cifras que no se ajustan mucho a lo que va a pasar este año. Si bien el registro es un éxito, en este momento hay 1.267.675 ciudadanos venezolanos que hacen parte del estatuto, es decir, que ya crearon su usuario, que iniciaron el proceso, y hay más de 1.045.534 que se han agendado para poder ir a la cita de reconocimiento biométrico. La realidad
realidad es que el proceso de reconocimiento biométrico que arrancó este mes, arrancó el pasado 1 de septiembre, es un proceso que se ha encontrado con dificultades, con trabas en su primera parte. El último dato que reportó Migración Colombia lo reportó hacia el martes o hacia el lunes de esta semana, en el cual ya iban 3.298 ciudadanos venezolanos que habían realizado el registro biométrico. El presidente alega que ya hay más de 1 millón que han hecho este registro. Realmente creo que es más una confusión de cifras. La meta que se ha puesto Migración Colombia no es la de 1 millón de reconocimiento biométrico y con tarjeta con el permiso por protección temporal, sino de 800,000. Y de hecho, para lograr esa meta, el Estado colombiano tendría que hacer un registro biométrico de mínimo 6.611 ciudadanos diariamente. Sabemos que la cifra está muy por debajo de esto, tanto así que Migración Colombia ha optado por dejar de publicarla. Pero más allá de, digamos, las dificultades técnicas que son inherentes a un proceso, más cuando estamos pasando de una presencial, de un ejercicio de política pública que estaba en la virtualidad hacia la presencialidad, la realidad es que sí hay un esfuerzo del Estado colombiano y de las autoridades por lograr que sean 800,000 ciudadanos venezolanos los que terminen el año con ese permiso por protección temporal y que esto les permita tener una vida dentro del Estado colombiano por los próximos 10 años. Obviamente el esfuerzo es grande. En este momento se están enfrentando algunas dificultades. Hay ciudadanos venezolanos que se acercan a los puntos visibles habilitados, que en total son 57 en el territorio nacional, y les toca hacer largas filas, las citas se las incumplen. Se han presentado problemas que son inherentes a un proceso de esta dimensión. Pocas políticas públicas en América Latina implican la atención de tanta población en tan poco tiempo, y como era predecible, se sabía que los primeros meses, particularmente septiembre y octubre, vamos a tener muchas dificultades. Se espera que el proceso se normalice hacia noviembre, pero el esfuerzo que está haciendo el Estado colombiano y particularmente, hay que decirlo, la migración venezolana, los ciudadanos venezolanos, yo creo que si esta política es exitosa, más allá de los esfuerzos del gobierno colombiano y de las autoridades del Estado colombiano, es porque los migrantes venezolanos desean y buscan la regularización. Sé de muchísimos casos que en la parte virtual hicieron un ejercicio de varios días para poder llenar esta parte, para poder diligenciar el registro único de migrantes venezolanos, para poder hacer la encuesta de sociocaracterización económica, entrando desde diferentes dispositivos a diferentes horas. Incluso tengo casos de amigos venezolanos que ingresaban a las 3, 4 de la mañana para poder hacer su registro de forma un poco más rápida, y eso lo que demuestra es que el venezolano quiere ser regularizado, que hay un espíritu por lograr la regularización, y que a pesar de las dificultades y las trabas que se han presentado en las primeras semanas de la parte virtual, se presentaron muchas fallas con la plataforma, al igual que hoy tenemos fallas con la parte de presencialidad, pero ha sido la persistencia de los venezolanos la que les ha permitido conseguir el proceso de regularización, y creo que ese es un esfuerzo que no es menor. Es el deseo de una persona que se encuentra en condición de movilidad humana por estar regularmente en un país, por acceder al paquete de servicios sociales que puede tener ese país, pero sobre todo para apoyar a ese país que lo ha recibido. Recordemos que un venezolano que se regulariza en Colombia se convierte en una persona que se le deben respetar sus derechos, pero que también particularmente apoya al Estado colombiano para que el Estado colombiano pueda desarrollarse. Sabemos hoy que la migración va a significar un crecimiento económico para Colombia y para los países receptores, y es mejor que los países que los estamos recibiendo no es porque les hagamos un favor, es porque es una situación en la cual, si los apoyamos y los ingresamos dentro de nuestro sistema, vamos a lograr que ellos aporten al Estado, y eso se está evidenciando en este caso. Creo que el presidente tiene algunas, digamos, diferencias respecto a los datos que viene publicando Migración Colombia, pero al final creo que sí hay una tendencia clara en el gobierno, en el Estado colombiano y en la sociedad colombiana para que los ciudadanos venezolanos puedan regularizarse. Si permiten, este invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a la política en América Latina y el impacto que esto tiene. De hecho, a lo largo del programa lo vamos a hablar. El impacto económico. Efectivamente, esta población contribuye económicamente en los países donde residen, contribuyen directamente incluso con Venezuela, pero podrían hacerlo si no se hubieran visto la necesidad de huir de nuestra nación. Yo le pedí un comentario a nuestro invitado al regreso acerca del proceso de regularización,
Veíamos una declaración ayer, sin ir más lejos, del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, hablando de la necesidad de regularizar a los venezolanos que están en su país. Él dice que va a iniciar, digamos, contactos con foros internacionales para pedir apoyo y cooperación, y seguramente lo hará con Colombia. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso seguimos ahondando en este tema. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del éxodo venezolano que no se ha detenido a la luz de los últimos datos que publicaba Naciones Unidas, concretamente la plataforma R4B. Esta es una plataforma de coordinación agencial para refugiados e inmigrantes de Venezuela. Ellos esta semana, actualizaban la cifra y ya el número de venezolanos en el exterior supera los 6 millones de personas. 20% de la población ha huido de nuestro país. Una nación, insistimos, que no está en guerra, no ha sufrido una catástrofe natural, y esto hay que subrayarlo para conocer las razones y resolver lo que está ocurriendo y que esto se detenga, evidentemente. Estamos hablando casi de una nación que ha salido. En algunos casos, 6 millones es lo equivalente a muchos países del mundo. Nos acompaña el profesor Ronald Rodríguez y yo les dejo una inquietud acerca de otras iniciativas en América Latina para integrar a esta población, una población que efectivamente quiere estar regularizada, quiere tener participación política, y ahora mismo en Venezuela esto está negado. Empezando porque las autoridades no reconocen las dimensiones del problema, pero yo le pedí un comentario, profesor, a la luz de lo que dijo Eduardo Stein, estando en Colombia, pero también lo que ha dicho el presidente, por ejemplo, de Ecuador esta semana sobre la regularización de los venezolanos en su país. Lo escuchamos. Tú lo decías hace un momento, María Alejandra, y creo que es importante subrayar que de hecho pues de Venezuela han salido como si toda Panamá ya se hubiera ido de su país. Es decir, la población que ha salido de Venezuela es más grande que la población de Panamá, más grande que la población de Costa Rica, como para que ustedes tengan una dimensión de lo que significa esta dinámica de movilidad humana proveniente de Venezuela. Y en efecto, todos los países de la región han recibido dinámicas migratorias, particularmente Colombia por tener una vecindad que es inherente a nuestra historia y un montón de lazos comunes, e incluso porque Venezuela fue el receptor de la diáspora colombiana en su momento durante varias décadas. Los lazos implican que muchos de los venezolanos que toman la decisión de salir de su país buscan precisamente esas redes de familiares y amigos que les permitan hacer un tránsito un poco más llevadero, pero el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela está en toda la región. Hay que decir que la respuesta en la región no es una respuesta homogénea, que si bien hay países como Ecuador que empiezan a expresar la necesidad de ajustar su política migratoria a la dinámica de la crisis venezolana, y que de hecho el propio presidente Lasso en varias oportunidades ha hecho alusión a la necesidad de generar un instrumento como el que generó el Estado colombiano con el Estatuto Temporal de Protección. La realidad es que los países de la región no han sido muy, digámoslo así,
afables o amigables con la migración. Incluso países que han tenido una línea muy dura contra el régimen de Nicolás Maduro, muchas veces esa línea dura contra el régimen no se transfiere o no se convierte en una línea de solidaridad con la población migrante. Y casos particulares en los cuales incluso está cambiando la legislación migratoria, se está volviendo una legislación muchísimo más dura y se empieza a estigmatizar al ciudadano venezolano. Esto ha venido ocurriendo en varios países receptores. Por ejemplo, en Chile los cambios en tema migratorio hacen más restrictiva la migración de los venezolanos. En Chile se supone que hay aproximadamente 457.324 venezolanos y no obstante, algunos académicos chilenos dicen que la cifra puede ser muchísimo mayor, incluso del doble de este número, pero lamentablemente las políticas que se están asumiendo por parte de las autoridades chilenas, que además estamos en un momento bastante convulso en Chile, en el cual se habla de cambio constitucional, pero también paralelamente tenemos elecciones presidenciales, no es el tema migrante un tema que los atraiga y no es un tema en el cual se exprese la solidaridad hacia los venezolanos. Incluso la visa de responsabilidad democrática, pues de entrada es una visa que exige tener pasaporte y obviamente pues esto hace que la gran mayoría de los venezolanos que se encuentran en movilidad humana no puedan acceder a ella. En el caso de Perú y Ecuador, lamentablemente también tenemos casos en los cuales en los años anteriores se expresaron dinámicas de visas, entre comillas, humanitarias, que tenían un alto costo, que tenían que tener un pasaporte para poner la visa y aunque el proceso ya se cerró, por ejemplo, en Ecuador, esto ha complejizado mucho la situación de los migrantes venezolanos. La pandemia se convirtió en un factor que desestabilizó la respuesta en la región hacia el tema migratorio, porque hoy la preocupación es otra. Obviamente la dinámica de la vacunación en cada uno de los países ha concentrado sus esfuerzos en lograr la vacunación y un tema humanitario como la migración ha quedado un poco de lado. Y en el caso del Perú, pues no podemos negar que lamentablemente la sociedad peruana, y sobre todo lo vimos en la pasada campaña presidencial, la xenofobia fue un instrumento político que todos los candidatos, sin excepción, llegaron a tener discursos con dinámicas xenofóbicas, algunos digámoslo así, un poco encubierto y otros como el actual presidente incluso de forma abierta, y no podemos olvidar que el actual presidente pues en su discurso de posesión llegó a tener palabras bastante desobligantes hacia los fenómenos de movilidad humana y particularmente criminalizando el tema migratorio, incluso dando horas perentorias para sacar a los migrantes que llegasen a incurrir en algún delito. Entonces, estamos en una respuesta regional que es heterogénea. En el caso del Estado colombiano, que siempre es bueno decirlo, Colombia no está pasando por su mejor momento. Colombia en este momento se encuentra en la peor crisis económica de varias décadas. La pandemia nos ha golpeado de forma fuerte. La situación social en Colombia, como ustedes saben, ha sido agitada durante los últimos años y en algunos momentos se ha señalado y se ha tratado de responsabilizar a la población venezolana de ello, de parte de algunos actores políticos que buscan instrumentalizar este tema para ganar afectos y para ganar votos. No obstante, a pesar de todo eso, el Estado colombiano entiende que el fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, primero, es un reto para el país, pero que se tiene que atender en esa dimensión, y esa dimensión ha sido la implementación del estatuto, que puede tener muchas fallas. De hecho, desde la bitácora migratoria que hacemos conjuntamente el Observatorio y la CAS, pues hemos venido reportando algunas de sus fallas, pero no podemos negar que esta es una política pública que es ambiciosa y que busca la regularización. Creo que en la región el espíritu que imprime Colombia, así como alguna vez se decía, seguir el ejemplo que Caracas da, ahora hay que seguir el ejemplo que Bogotá da en el manejo del tema migratorio. Y creo que si bien en el pasado las dinámicas de integración regional eran por las dinámicas económicas, cuando buscábamos foros y espacios de intercambio económico, después se buscaron foros y espacios de intercambio político. Creo que ahora América Latina tiene una oportunidad y que los venezolanos son esa correa de transmisión para que sea el tema migratorio el tema que unifique a la región. América Latina puede darle un ejemplo al mundo de cómo se manejan los temas migratorios y de cómo la solidaridad no se queda en palabras y en cifras que nunca se materializan
aterrizan en la realidad, sino en acciones concretas que permitan a un ciudadano llegar a un país, convertirse en ciudadano de ese país y poco a poco ir adquiriendo los derechos, que ese será un debate más adelante que tendrá el Estado colombiano. De hecho, pues en este mismo programa, hace algunas entrevistas atrás, yo soy de los que sostiene que los venezolanos van a tener que tener participación política en Colombia, y en algunas poblaciones de Colombia donde ya representan el 30% de la población, como en el caso de Maicao, es absolutamente claro que el venezolano va a tener que tener el derecho a participar políticamente. Uno no puede dejar el 30% de la población de un municipio sin poder participar políticamente. Esos son debates que muy seguramente vamos a tener dentro de 5 o 10 años, porque estamos en un proceso primero de atender la dinámica humanitaria, de estabilizar la migración, pero este es un proceso que va a transformar a la región, y creo que Colombia está dando un buen ejemplo, y esperemos, porque esto también hay que decirlo, que el Estado colombiano mantenga hacia futuro, con el nuevo gobierno que llegue, una política migratoria de recepción, de solidaridad. Así lo fue durante la administración Santos. Hoy que se encuentra en el poder su opositor, que es el presidente Iván Duque, continúa, y de hecho se profundizó parte de esa solidaridad. Esperemos que, independientemente del símbolo político del próximo presidente, el Estado colombiano asuma como una política de Estado la recepción migratoria, hoy cuando también enfrentamos otros fenómenos de tránsito como el que estamos viendo en Necoclí, donde en este momento hay una grave crisis por la llegada de ciudadanos haitianos, africanos, que van en dirección hacia los Estados Unidos y que han complejizado la situación en un pequeño municipio que queda en el Urabá antioqueño, y que no tienen las capacidades para soportar toda la población que está esperando continuar su cruce hacia Panamá. Y le diría más, profesor, muchos analistas calculan en nuestro país que de 3 a 4 millones de esos 6 millones de venezolanos tendrían derecho a votar en Venezuela, en elecciones nacionales, por ejemplo, las presidenciales. Por eso es tan importante el trabajo que está haciendo Colombia y otras naciones para establecer un registro, saber dónde están, y en el futuro darles la posibilidad de, expresar su opinión en un caso dado, porque 3, 4 millones hacen la diferencia en cualquier elección. Profesor, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Ronald Rodríguez es investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Gracias. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Amigos, palabras más, palabras menos. Y esta migración, esta movilidad de 6 millones de personas que lamentablemente puede seguir creciendo, tiene un impacto económico para los países receptores, pero también para nuestra nación, en materia de talento, de contribución fiscal, incluso contribución para el sistema de pensiones.
y otros. Para hablar acerca de esta cara, de esta moneda, saludamos en la línea telefónica a Juan Pablo Lalquiaga, quien fue presidente de Conindustria. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Muchas gracias por llamarme y buenos días a todos tus oyentes. Pues yo le pediría un primer comentario de su parte acerca del impacto económico de la migración para el sector privado, por ejemplo. Preparando el programa, recordábamos lo que dijo el presidente Santos en su momento, presidente de Colombia, agradeciendo esa declaración con cierto sarcasmo, agradeciendo al expresidente Chávez por expulsar al personal petrolero de nuestro país, que en buena medida reactivó la industria colombiana. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, fíjate que esto uno tiene que ver toda la tragedia que ha significado este desplazamiento forzado de venezolanos hacia fuera de Venezuela dentro de varios contextos. Por supuesto que el contexto dentro del cual, el contexto más visible que ha tenido hasta ahora ha sido los migrantes, su lento caminar en muchos casos hacia los países latinoamericanos por carreteras, con todo el sufrimiento que eso ha acarreado, y la saturación de los sistemas sociales a los países a los cuales han ido, con su consecuente respuesta en términos de xenofobia, en términos de rechazo a tantos venezolanos, ¿verdad? Lo cual ha significado pues un drama por estas personas, pero también por sus familias que se han quedado en Venezuela, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de ver el drama tradicional de los migrantes, del punto de vista de ellos hay que verlos del punto de vista de lo que pasó en Venezuela como consecuencia de su salida. Estas familias rotas, pues la pérdida de talento, universidades, me acuerdo rectores universitarios diciéndome que el drama que ellos vivían era estar graduando permanentemente muchachos talentosos que se iban de Venezuela. Y al irse de Venezuela, pues se va perdiendo toda esa educación, toda esa generación de relevo, toda esa capacidad de adoptar nuevas tecnologías o toda esa capacidad de ir creando que los jóvenes le van aportando a las sociedades. Entonces lo que nos vamos quedando es con una sociedad venezolana en todos los sentidos, no digo solamente desde el punto de vista de las personas, sino desde el punto de vista de la economía, con personas que son menos actualizadas, con personas, porque va subiendo el nivel de edad y se va perdiendo progresivamente la capacidad de poderse ir adaptando a la modernidad. Entonces nos vamos quedando con una sociedad menos adaptable a la modernidad, menos expuesta a los cambios tecnológicos, a las innovaciones tecnológicas y por supuesto mucho más obsoleta, ¿no? Y a esto hay que agregarle la tercera tragedia, María Alejandra, que es la tragedia de la educación. No solamente se nos van aquellos que van teniendo educación, sino que en una buena medida ese mismo difunto presidente Chávez, al cual Santos le agradecía, pues destruyó la educación primaria en Venezuela, la educación primaria pública, y a través de los controles de precios también en una buena medida destruyó la educación primaria privada. La fuimos perdiendo profesores de una manera muy importante, y bueno, en el sector público las personas que iban estudiando docencia dejaron de estudiar docencia porque no podían sostenerse sobre la base de una carrera como profesores. Entonces nos damos cuenta de que estamos llegando a un punto en el cual desde el sector público, si tú vas a un barrio caraqueño, y estoy seguro que en los barrios del resto del país es igual, hay una cantidad de niños, bueno, que comen y deambulan, pero no están siendo expuestos a educación. En la medida que no son expuestos a educación, bueno, por supuesto, de ahí no van a resultar técnicos, de ahí no van a resultar licenciados, y de ahí lo que va a resultar es un rezago permanente con crecientes niveles de personas que no tienen capacidad de poder desenvolverse por cuenta propia. Así que aquí hay una cantidad de tragedias, unas sumadas atrás de las otras. Dos inquietudes. Número uno, yo le transmitía a nuestro invitado, en el momento de coordinar la entrevista, le recordaba, mejor dicho, estas iniciativas que ha puesto en marcha el sector privado de nuestro país para retener el talento, para que no se vaya, para que no salga de Venezuela. ¿Qué puede compartir con nosotros sobre este tema en específico?
Y número 2, bueno, esto que estamos viviendo, esta tragedia, es producto del modelo, o sea, así, digamos, lo idearon desde el inicio, esto de provocar un éxodo masivo de la población para mantener el control férreo sobre aquellos que quedan en nuestra nación. ¿Qué opina usted? ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Lo escuchamos. Bueno, sobre el primer tema te diría lo siguiente. A ver, yo creo que uno de los factores que incidió de manera muy, muy relevante en acelerar el proceso de migración fue la hiperinflación. Porque cuando tú no te puedes mantener, cuando lo que tú vas produciendo no te alcanza para vivir, y en gran medida aquellos que van trabajando pues van sosteniendo sus familias, bueno, mucha gente se fue como para poder conseguir trabajo fuera y poder seguir sosteniendo a su familia. No en balde el tema relacionado con las remesas que han venido, que son producto de las personas que viven afuera y que le envían a sus familiares adentro, y que en una medida importante está significando ingresos para la economía venezolana. Entonces, esa migración se aceleró entre los años 2017 y 2019. Hubo un momento, María Alejandra, yo recuerdo dentro de la empresa en la cual yo trabajaba, que yo sentía, bueno, ¿cómo se puede conducir una empresa que todos los días se le está yendo gente? Porque cuando se te está yendo gente todos los días, se te está yendo, digamos, años de capacitación, de experticia, de tener experiencia. Cuando tú bajas a la planta y una persona, pues por el ruido sabe si la máquina está funcionando bien o está funcionando mal, o si te vas para otros lados, personas que tienen experiencia en poder vender, en poder crear o en poder cobrar, ¿no? Entonces, esa migración que en esos años se fue, respondió principalmente a ausencia de ingresos, ¿no? Con la dolarización ha habido una estabilización en los niveles de ingresos de las personas, lo cual ha frenado en alguna medida pues la migración. A eso también habría que agregarle que en el año 2020 pues el tema de la pandemia y el cierre de las fronteras también hicieron su parte, ¿no? Pero esta dolarización o esta estabilización sin duda que han funcionado, y al haberse ido tantas personas de Venezuela, pues la piscina de talento que va quedando en Venezuela está siendo más valorada por las empresas que van quedando, y progresivamente ha comenzado a haber un ajuste salarial en términos de dólares para las personas que están trabajando en el sector privado. Es decir, los ingresos de las personas, los ingresos medios de las personas, independientemente de qué cargo tengan en las empresas del sector privado, han comenzado a subir. Aún están muy lejos de los niveles internacionales, pero sin duda están bastante por encima de lo que estaban a principios del año 2020 o finales del 2019. Esto es una respuesta de las empresas a poderse hacer de talento y a buscar retener personas. Ahí hay dos cosas más que se han ido agregando progresivamente. La primera es la capacitación, porque cuando tú has perdido, experticia en la magnitud en la que le hemos perdido las empresas venezolanas, tú tienes que ir tomando acciones que vayan capacitando, que vayan actualizando a las personas que van quedando. Entonces, capacitación es un segundo elemento de retención que se están teniendo. Y el tercero es propósito. Hay una conducta de las empresas de transmitir que son capaces de adaptarse, de crecer, y que la capacidad que los trabajadores tienen de poder crecer profesionalmente y por ende socialmente, si permanecen dentro de las empresas, está ahí. Entonces, entre tener mejores remuneraciones, tener capacitación y la generación de propósito que las empresas van dando, ahí se va generando un marco dentro del cual los trabajadores de todos los niveles van teniendo incentivos a quedarse dentro de las empresas. Ahora, ¿cree usted que esto ocurrió ex profeso o fue producto de la incapacidad de quienes han estado al frente de las instituciones del Estado de nuestro país? Bueno, fíjate que el tema de la hiperinflación y la destrucción del poder adquisitivo, yo creo que es un resultado, es una consecuencia de las malas políticas públicas que se han venido instrumentando desde que asumió el señor Chávez. O sea, desde que él asumió en el año 2000, creo que fue en el
99 o en el 2000, pero ya para el 2002 se instrumentaron todas las medidas de controles de precio, de limitaciones al tránsito, comenzó todo el proceso expropiatorio y comenzó, digamos, una sustitución de la producción nacional por las importaciones, lo cual te va disminuyendo la necesidad de talento dentro de Venezuela. Así que la destrucción de la economía venezolana es una consecuencia de esas políticas. Habiéndote dicho eso, te digo, la educación es difícil, o la pérdida de educación es difícil interpretarla como una consecuencia. Más bien yo creo que eso, digamos, es una causa. A exprofeso se fue destruyendo la educación. Cuando tú vas limitando la cantidad de recursos que vas poniendo en términos de presupuesto para que los liceos públicos vayan operando, cuando tú vas marginando los sueldos de los profesores, bueno, evidentemente vas destruyendo la educación, y eso es algo que el señor Chávez hizo directamente, o sea, por orden de él esto sucedió. Cuando tú vas creando controles de precios sobre las escuelas privadas, de manera tal de que los profesores no pueden vivir, bueno, vas destruyendo educación. Cuando tú vas limitando el presupuesto de las universidades públicas, cuando tú no vas permitiendo que las universidades privadas sobrevivan, bueno, tú vas destruyendo la educación. Y en la medida que tú vas destruyendo la educación, en una gran medida vas destruyendo a las sociedades, ¿no? Las sociedades que crecen sobre la base de educación. Fíjate que tú examinas el mundo exterior y las compañías que hay hoy en día se desenvuelven en biotecnología, como Moderna o en Biotech, las empresas estas que crearon las vacunas contra el coronavirus. Pero el grueso de las empresas que son crecientes hoy en día están en energías renovables, en carros, en empresas automotrices con carros eléctricos que se manejan a sí mismos, en 3D y nuevos materiales, en instrumentación científica, todo lo cual requiere educación. En la medida que tú vas destruyendo educación, tú vas destruyendo la posibilidad de un país para que se pueda ir, adaptando a los tiempos y en consecuencia vas destruyendo las posibilidades de las personas como para irse sosteniendo y ir teniendo prosperidad. Y también exprofeso se destruyó a buena medida el sector privado de nuestro país. Yo recuerdo cuando nuestro invitado era presidente de Conindustria, siempre destacaba el número de empresas que había en el sector. Cuando llegó el expresidente Chávez, 12.000 o más, me corregirá si me equivoco porque hablo de memoria, en comparación con las que quedan el día de hoy, 1.000 o 2.000 hoy día en nuestro país. Yo le pedí un comentario. Bueno, eso efectivamente es así, tenemos buena memoria. Quedaban empresas industriales venezolanas, habían cerca de 12.700 empresas industriales, hoy van quedando no más de 2.000 empresas industriales. Pero además están las características de esas empresas. En ese momento habían grandes empresas, tenemos todo el sector automotriz con su capacidad de poder hacer ensamblaje, pero es que ese ensamblaje tenía un alto nivel de contenido nacional, es decir, todo lo que era la fabricación de chasis, por ejemplo, para camiones era con aceros venezolanos, todo lo que son neumáticos, todo lo que son pinturas, todo lo que son lubricantes, todo lo que son asientos, todo lo que son, digamos, todo el cableado interno del carro con los moños de conexiones, en gran medida lo que son la parte de bombillos o de plásticos. Entonces, el que tú hayas tenido un sector petroquímico que producía plástico, y esos plásticos se metían como tanques de gasolina, por ejemplo, para carros, o un sector siderúrgico metalmecánico que producía aceros de los cuales se producían amortiguadores o ballestas, ¿verdad? Esas cadenas de suministro rotas se las debemos en parte a la expropiación de las cadenas de suministro en términos de empresas que fueron pasando a manos del Estado y en términos, digamos, a toma o cierre de empresas como consecuencia de que le quitaste su rentabilidad a través de los controles de precios. Entonces, sin duda, las políticas que instrumentó el señor Chávez y continuó el señor Maduro son las políticas que han destruido la economía venezolana en todos los órdenes. Y cuando te das cuenta de que la destruyeron materialmente de lo que se producía y la destruyeron de su posibilidad de sobrevivir como consecuencia de quitarles la educación, bueno, lo que estamos viviendo es el resultado de un modelo muy, muy perverso.
Juan Pablo Laquiaga, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Expresidente de Economía, queremos hablar acerca de esta cara de la moneda, de la migración, del éxodo, la salida de 6 millones de seres humanos de nuestro país. Estamos hablando de prácticamente el 20% de nuestra población, en una nación, insistimos, que no está en guerra abierta, que no ha sufrido una catástrofe natural. Esto ha sido producto en buena medida de lo que decía nuestro invitado, de, digamos, el proyecto ideológico que se han empeñado en imponer en nuestro país, basado en la destrucción en buena medida del sector privado, pero también de la educación, con el impacto material que esto ha tenido. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. Puedes seguirnos en nuestras